Placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias. Presento a Sergio Ortega, que es el jefe de Servicio de Protección del Patrimonio y Programas Europeos de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Qué pedazo título, Sergio. Sí, Es parece el, más de lo que es. es el representante de España en el acuerdo parcial ampliado de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Bueno, pues te cedo la palabra, Sergio. Nos vas a hablar largo y tendido de la Convención de Faro y los programas europeos de sitios patrimoniales. Si no me equivoco, si no me... Así es. O sea que tienes la palabra, Sergio. Estoy intentando... se ve la pantalla, ¿verdad? Completa. Sí, sí, Sergio, todo bien. Perfecto. Bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar al Ministerio de Cultura en este primer encuentro ibérico de arqueología y desarrollo rural, encuentro ibérico de entidades locales y comarcales con patrimonio arqueológico como eje de desarrollo rural. También es un título largo. Y bueno, también decir lo primero, que me hubiera encantado estar en Ciudad Rodrigo. Es una ciudad y una zona que conozco muy bien, he estado muchas veces y siempre volver siempre es un placer. Esta vez, por desgracia, pues no ha sido posible, pero bueno, me habéis dado mucha envidia cuando habéis comentado lo de la visita guiada esta tarde a Ciudad Rodrigo, que seguro que la aprovecharéis y merece mucho la pena, tanto la ciudad como su territorio. También comentar que, bueno, me siento un poco outsider, si me permitís la expresión. Yo no soy arqueólogo, yo en realidad de formación soy historiador del arte y soy técnico, como han dicho en la presentación, del Ministerio de Cultura. En la actualidad, bueno, llevo temas relacionados con los programas europeos, en concreto, eh, dos de ellos que llevamos desde mi subdirección, la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Y de manera específica, como os digo, no soy arqueólogo, seguramente mi ponencia o la presentación que os voy a hacer está un poco más descentrada respecto a ese eje que habéis marcado, pero creo que sí que se pueden dar algunas pinceladas que pueden ser útiles en relación al desarrollo rural y a las entidades locales y comarcales, que es el motivo hoy de reunirnos en Ciudad Rodrigo. En primer lugar, como os digo, me gustaría hablaros del programa un poco que llevamos de manera, o que llevo yo de manera un poco más directa desde el Ministerio, que es el de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Y a través de, como os digo, intentaré hacerlo de manera no muy descabalada. Son ahora las 11 menos 20, creo, si me confirmáis, por favor, creo que tengo media hora. En principio hasta las 11:10, 11:15. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas pinceladas en relación a estos dos programas específicos, como os digo, que son los itinerarios culturales del Consejo de Europa y el sello de patrimonio europeo. Y de manera específica algunos puntos que puedan ser de vuestro interés en relación al tema de las jornadas. Lo primero que hay que decir es que el Consejo de Europa no es la Unión Europea. Perdonad por la obviedad, yo siempre empiezo por aquí porque cuando no está uno familiarizado con estos asuntos, incluso estándolo, hay veces que uno podemos hacernos un jaleo. El Consejo de Europa es el organismo supranacional más antiguo del continente, que ahora mismo agrupa a todos. Este mapa está desfasado porque, como veis, ahí está Rusia, que ha sido expulsada tras la invasión de Ucrania, pero excepto Rusia, que ha sido expulsada, y el Vaticano, que actúa como Estado observador, y Bielorrusia, perdón, que tampoco está integrada por todos los países del continente. Y bueno, sus valores fundamentales son los derechos humanos, la democracia y el the rule of law, que aparece ahí en inglés, el gobierno de la ley. En relación al Consejo de Europa, desde finales de los años 80 se ha venido desarrollando un programa, que es el que vamos a comentar, que es el de los itinerarios culturales, que han venido a constituirse, por así decirlo, en la punta de lanza de la acción cultural del Consejo de Europa.
Como os digo, no tiene una vertiente específicamente cultural el Consejo de Europa, pero sí tiene unas políticas culturales. Bueno, pues los itinerarios culturales, con algunas características que le son muy propias y muy características y muy inherentes al propio programa, que ahora os comentaré, se han constituido un poco en la cara más visible del Consejo de Europa en su acción cultural. Ahí tenéis en la pantalla algunos de los itinerarios culturales que en la actualidad están inscritos, han sido certificados, como decimos en la terminología, ¿no?, del Consejo de Europa, han sido certificados. Hay de todo, desde la Ruta Europea del Patrimonio Judío, la Ruta de los Fenicios, la Hansa, por supuesto el Camino de Santiago, la Ruta de Eneas. Bueno, no quería tampoco mencionar ninguno porque todos son valiosos y todos han sido certificados porque tienen unos valores que le han hecho merecedor de esa inscripción. También lo primero que hay que decir en relación a los itinerarios culturales del Consejo de Europa, y esto es importante y me parece también relevante en relación al tema del encuentro de hoy, es que si bien su título es así, itinerarios culturales, y efectivamente hay propuestas y hay proyectos que se configuran como tales itinerarios, entendido esto como una vía física, muchas veces relacionado con los itinerarios y con las vías de peregrinación, como puede ser la vía Francígena o la vía Regia, por supuesto el Camino de Santiago. Pero lo que yo siempre intento hacer pedagogía es que los itinerarios culturales en realidad son itinerarios del pensamiento, itinerarios de la investigación, itinerarios de acciones en torno a un eje común. Ahí tenéis, hay itinerarios que se configuran territorialmente y hay otros que en terminología que en inglés llamamos reticular pattern, que son aquellos que no están de ninguna manera unidos por un itinerario físico, sino que se establecen como vías virtuales y en realidad en lo que se constituyen son en ejes temáticos sobre un motivo de investigación o de desarrollo de una temática. Bueno, esta diapositiva únicamente para haceros ver que y aunque ahora lo explicaré un poco más, los itinerarios culturales no los conformamos los países. Los itinerarios culturales están formados por socios, por partners, que pueden ser asociaciones, sitios patrimoniales, lo tenemos en la columna de la derecha, instituciones, ONGs, cámaras de comercio, autoridades administrativas, regionales, ayuntamientos, etcétera, que son los verdaderos protagonistas de los itinerarios culturales de este proyecto. Es decir, se configura como un programa típico bottom-up, de abajo arriba. Y en ese sentido me parece que es pertinente, ¿no?, el comentarlos hoy aquí, porque quizás alguno de vosotros en vuestros territorios podáis trabajar, podéis adheriros a alguno de los itinerarios culturales que se encuentran ya certificados o pensar en la posibilidad de trabajar en un nuevo itinerario cultural que cumpla con las características que ahora comentaremos. Por lo tanto, como característica un poco principal es que los itinerarios culturales, aunque necesitan contar con actores participantes de al menos 3 países del Consejo de Europa, no los conformamos los países, sino los socios que se adhieren a ellos. Bueno, esto quizás os interesa menos, pero simplemente haceros saber que los organismos internacionales para aquellas políticas que alcanzan un cierto desarrollo tienen unos instrumentos de gestión que son los acuerdos parciales ampliados, en este caso en el Large Partial Agreement de los itinerarios culturales. Lleva trabajando ya desde hace casi 15 años. Formamos parte, no todos los países del Consejo de Europa, sino los que veis ahí. Hay más porque se han ido incorporando en estos últimos años. Yo creo que ya somos 41 o 42 países. España pertenece al acuerdo parcial ampliado de los itinerarios culturales del Consejo de Europa desde el año 2011 y desde esta primavera formamos parte del Buró, que es el órgano de gestión, el órgano rector, por así decirlo, del acuerdo parcial ampliado. Bueno, la certificación como ruta cultural del Consejo de Europa se otorga una vez al año a redes que se encuentran establecidas en Europa con un tema europeo y que realizan actividades en al menos 3 Estados miembros del Consejo de Europa. La certificación ha de dar visibilidad a iniciativas europeas
que simbolicen y que de alguna manera reflejen los valores del Consejo de Europa, como pueden ser la diversidad cultural, los intercambios mutuos a través de las fronteras o el diálogo intercultural. Los pasos que hay que seguir es definir un tema, que es los que estábamos viendo, identificar los elementos patrimoniales, la creación de una red europea. Esto es muy importante porque no vale con crear. Cuando se te certifica como itinerario cultural del Consejo de Europa, no se espera de ti que te pongas a trabajar en ese momento, sino que tienes que demostrar un recorrido ya hecho y que se viene trabajando con una serie de actividades. Por lo tanto, la creación de la red europea es previa a la certificación como itinerario cultural del Consejo. Coordinar acciones comunes, por supuesto, y tener una visibilidad, una imagen común. Estos datos creo que están ya también un poco anticuados, pero bueno, en cualquier caso nos sirven para indicar que nuestro país, España, posee un peso específico de importancia, la verdad, en el proyecto, ya que en la actualidad formamos parte de 25 itinerarios de un total de 48. Puede que haya algún dato que esté incorrecto, que no lo he actualizado, creo, desde la última vez. Y es posible que, pero en cualquier caso nos indica que formamos parte del 50%, al menos el 50% de los itinerarios culturales, del total de los itinerarios culturales que desde el año 87 han sido certificados. Aunque esto no es oficial, sí que se pueden adivinar una serie de temáticas comunes, ¿no? Una serie de temáticas en las que se organizan los itinerarios culturales, que son los itinerarios de historia y civilización, los de arte y arquitectura, los paisajes y las artesanías. Bueno, esto quizás simplemente es una serie de imágenes en las que, bueno, hacer un recordatorio de aquellas iniciativas, de aquellos proyectos que ya están trabajando en nuestro país, en España, como digo, desde el año 87. Cuando hablo del peso específico de España, no solo en el número de itinerarios culturales ya certificados, sino también en la iniciativa, que fue en su momento por personas que estaban en el Consejo de Europa, españolas, que tuvieron un poco esta visión de esta nueva manera de trabajar patrimonialmente con el patrimonio cultural, sino también porque el pistoletazo de salida, si me permitís decirlo así, fue la Declaración de Santiago de Compostela del año 87. Y efectivamente el primer gran itinerario cultural se llamó entonces del Consejo de Europa, fueron los caminos de Compostela, no solo en España, sino en Europa. Después de eso, pues se han ido declarando, certificando muchos más. Hago un poco el repaso rápido, como la ruta de los vikingos, el legado andalusí, los fenicios, la ruta del hierro en los Pirineos, la ruta europea del patrimonio judío, los sitios cluniacenses, la ruta del olivo transrománica. Bueno, quizás simplemente paso las diapositivas para que os hagáis un poco idea de cuáles son las temáticas, los ejes temáticos centrales de los itinerarios en los que participa España. Y cuando digo participa España, vuelvo a insistir en que a lo que en realidad me refiero es que participan actores, partners, socios españoles en ellos, que están incluidos. ¿Hay alguno, si me permitís que me detenga en alguno? Todos, absolutamente todos, son meritorios, trabajan su temática y con sus socios bien, pero hay algunos que llaman la atención, como puede ser el Destino Napoleón, porque puede levantar, y además lo menciono no de manera no de una manera baladí, sino en Ciudad Rodrigo, que algo sabéis sobre Napoleón y sobre la historia de las batallas napoleónicas, porque este itinerario siempre lo explico un poco más, quizás porque me resulta curioso, como muchas veces levanta polémica, ¿no? El cómo puede representar los valores europeos y los valores que representa el Consejo de Europa un itinerario cultural centrado en Napoleón, que es una figura ciertamente polémica, ¿no? En relación a sus políticas de conquistas europeas y de expansión.
Y bueno, lo interesante de este itinerario es que se configura como un itinerario que precisamente a través de la historia, a través del patrimonio cultural compartido, y sí, una figura central que es la de Napoleón, hacer trabajar en la actualidad a muchos países, a muchas ciudades y a muchos territorios eh, que precisamente cuentan en su historia común con este pasaje, con este momento de principios del siglo XIX que fueron bueno, las guerras napoleónicas. Bueno, este era el repaso, que no está actualizado porque este año en el Governing Board de mayo, abril-mayo de 2023, se ha inscrito, se ha certificado un nuevo itinerario cultural que son la transhumancia y los caminos rurales, eh, que cuenta con iniciativa netamente española, se lleva su Governing Board, está en las Islas Canarias, en la Universidad de la Laguna. Han hecho un trabajo, tengo que decir, fantástico y es un itinerario cultural que creo que se puede relacionar, como no se os escapará, de manera directa con el tema de las charlas, de las conferencias en Ciudad Rodrigo. Bueno, después de obtener la certificación, eh, es el momento en el que los itinerarios culturales tienen que seguir trabajando y tienen que seguir demostrando que se configuran como tales proyectos a nivel europeo. Eh, por lo tanto, han de hacer una presentación ante la EPA de un informe anual, tienen que sufren, entre comillas, una evaluación trianual, que ahora mismo estamos en un momento de cambio, se quiere pasar en vez de trianual a que sea cada 5 años. Tienen que demostrar que se sigue trabajando y que hay actividades comunes entre los socios y entre los países. La comunicación a través de una imagen, de una identidad visual común, la participación de sus representantes, de sus stakeholders en cursos y en actividades, en eventos programados generalmente por el Instituto de Itinerarios Culturales, y compartir la información con el público, que al final es un elemento esencial. Bueno, el Ministerio de Cultura, como os decía, los itinerarios culturales no pertenecen a los países, pertenecen a las redes de trabajo que se establecen, que están constituidas, que están legalmente constituidas, que tienen que tener un carácter internacional y pertenecen a sus socios. El Ministerio, en este caso de Cultura, o el Ministerio de turno de cualquier otro país del Consejo de Europa que tenga itinerarios culturales certificados en su territorio, no somos los responsables. Pero sí que me gustaría poner encima de la mesa y bueno, también para las personas que están asistiendo ahora mismo a este encuentro o que o que puedan hacer seguimiento de estas charlas online posteriormente, por si quieren acercarse al Ministerio de Cultura. Nosotros desde hace ya unos cuantos años se ha asumido como una política central, un programa importante y que queremos realzar desde el Ministerio. No es que antes no se hiciera, pero sí es cierto que creo que hemos asumido que el programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa posee unos valores, tiene unos valores que en el mundo actual no hace falta que mencione. Bueno, creo que lo he mencionado, de hecho, la situación. Tenemos una guerra abierta ahora mismo en territorio europeo con la invasión por parte de la Federación Rusa del territorio ucraniano. Creo que merece la pena apostar por este tipo de proyectos. Creemos firmemente que proyectos transnacionales, que como hemos comentado, una de sus apuestas precisamente es trabajar de manera transfronteriza, pues tiene un valor añadido en el que merece la pena esforzarse y trabajar. En ese sentido, desde el Ministerio de Cultura, bueno, pues venimos desarrollando una actividad que de manera concreta estamos realizando encuentros de gestores de itinerarios culturales en nuestro país, pero más allá de esos encuentros, lo que nos queremos es un poco convertir, en la medida en que los propios itinerarios lo consideren útil y apropiado, en coordinadores del proyecto en España. Nos parece
que más allá de nuestro papel, que es el de participar en el acuerdo parcial ampliado, el de asistir a las reuniones, el de decidir, porque los ministerios al final decidimos qué se certifica y qué no se certifica, sí que nos parece adecuado, si así lo consideran útiles los propios itinerarios culturales, en coordinar, en crear red y en estar pendientes de aquellas necesidades que puedan tener los itinerarios culturales, y también en relación a nuestra labor, es así que nos corresponde claramente, de interlocutores o conectar a nivel internacional con otros ministerios, con otros países o con otras redes en otras áreas del mundo, como ahora comentaré también. En ese sentido, hemos trabajado en los últimos meses en una herramienta que es una app en la que aparece recogido toda la información relativa a los itinerarios culturales con presencia en nuestro país. Está ya en uso, se puede descargar de manera gratuita y libremente a través de las App Stores de las que disponemos todos en nuestros móviles. Si alguno estáis interesados, simplemente con buscar Itinerarios Culturales Consejo de Europa, tiene un logo azul, una IC, y os la podéis descargar con la información relativa, como digo, a los itinerarios culturales que actualmente trabajan y tienen presencia en nuestro país. Esta iniciativa, por cierto, hay que decirlo, se ha realizado con fondos europeos, con los fondos de resiliencia, con los fondos de los Next Generation. Y bueno, simplemente no me quiero entretener, además veo que se echa el tiempo encima y no quiero ocupar más de aquel que me corresponde, pero bueno, deciros que una de las líneas de trabajo que estamos queriendo desarrollar de manera costosa, porque todo cuesta mucho, es complicado, pero uno de los trabajos en los que estamos más volcados desde el Ministerio de Cultura es en el trabajo con Iberoamérica. Consideramos, ya aquí me pongo un poco más institucional, pero es verdad que a nadie se le escapa que la presencia de España en el mundo tiene peso, sobre todo en el ámbito iberoamericano, es donde nuestra voz puede ser escuchada con más intensidad, y aparte nuestros lazos históricos y comerciales de todo tipo con Iberoamérica pues son muy, muy estrechos. En este sentido, es política del Ministerio de Cultura, y diría que en general de cualquier gobierno, sea el que sea, de trabajar siempre en relación con este área geográfica. Nos unen, como digo, multitud de lazos. Y en ese sentido, y sin querer extenderme mucho porque el tema es arduo, pues bueno, llevamos desarrollando desde hace ya un par de años un trabajo con la Organización de Estados Iberoamericanos en relación tenemos ya un convenio firmado con esta organización, con su Departamento de Cultura, para trabajar de manera específica en relación a la posible extensión de los itinerarios culturales del Consejo de Europa en Iberoamérica. Y cuando digo extensión de los itinerarios culturales y del Consejo de Europa, siempre quiero aclarar, no se trata de extendernos, de que Europa se extienda a América, que además esto no está bien visto, ni hay que hablarlo así. Es trabajar conjuntamente con la posibilidad de itinerarios culturales ya creados en el continente, al otro lado del Atlántico, con posibilidad de nuevos itinerarios culturales, o aquellos que ya han sido certificados por el Consejo de Europa, verla y estudiar la posibilidad de trabajar con socios en Iberoamérica. Bueno, como os digo, estamos trabajando de manera ardua y todo cuesta mucho, pero estoy seguro que lo conseguiremos. Y bueno, nada, simplemente indicaros que existen actualmente, aquí simplemente he puesto 2, pero estamos trabajando en la posibilidad de nuevos itinerarios culturales, cuya certificación tengo que decir que es complicada porque los criterios son difíciles de cumplir, principalmente el demostrar que efectivamente se está trabajando de manera coordinada entre varios países y con actores en diferentes zonas de Europa. No siempre es fácil. Esto, bueno, lo tenía de una presentación anterior y me ha parecido bien mantenerlo porque, bueno, en un encuentro que tuvimos hace poco en Palencia se discutió la posibilidad de crear un itinerario cultural del agua. Y cuando digo del agua me refiero a los caminos, a las vías de navegación artificiales, como puede ser el Canal de Castilla en nuestro país, el Canal de Midi en Francia y otros. Esto también para significar y para dejar patente, como os he dicho,
especial idiosincrasia, ¿no?, que tienen los itinerarios culturales, que, como os digo, no son en ningún caso, no son exclusivos de vías terrestres y ni de vías, como a veces comento, para hacer con la mochila, ¿no? No tienen por qué ser itinerarios físicos, sino que pueden estar centrados en unos ejes temáticos pues muy, muy diversos, como pueda ser este, que me pareció muy curioso y la verdad que sería precioso, un itinerario cultural centrado en este tema. Bueno, de esto hablaré ahora un poquito más. Simplemente la convergencia, la necesaria convergencia, entendemos desde el Ministerio, de los diferentes proyectos en los que estamos trabajando. Sobre todo aprovechar el empuje enorme. Os consta, acaba de mencionar la persona que me ha antecedido en la palabra, Siega Verde, que está declarado Patrimonio Mundial. Sabéis y conocéis perfectamente que la marca, no me gusta esa palabra hablando de patrimonio, pero es así, la marca de Patrimonio Mundial y de UNESCO es universal. A nosotros, en relación con los itinerarios culturales y, por supuesto, con el sello de Patrimonio Europeo, nos falta mucho para llegar a eso. Tampoco aspiramos a eso, porque creemos que, bueno, el patrimonio mundial y lo que han conseguido en cuanto a su universalidad creo que es inalcanzable, sinceramente, pero sí que podemos aprovechar las sinergias creadas por UNESCO y por muchos de los sitios que están declarados. Sin ir más lejos, nuestro país tiene ya este año, con la declaración de Menorca talayótica, 50 sitios. Por lo tanto, bueno, sería conveniente trabajar de manera quizás coordinada con algunos de los proyectos UNESCO para dar más visibilidad al proyecto. Y bueno, estando donde estamos, en Ciudad Rodrigo, he oído hablar portugués, no se me escapa y conozco perfectamente, también porque he tenido otros proyectos relacionados en la zona, también algún proyecto de patrimonio mundial relacionado con sitios en La Raya, y porque tenemos un sitio declarado Patrimonio Mundial que, además de Siega Verde, tiene la parte portuguesa de Foz Coa. En cualquier caso, me parecía muy, muy oportuno en este foro mencionar lo necesario de trabajar conjuntamente con nuestro país vecino y amigo en relación a los itinerarios culturales. Por razones transfronterizas, compartimos una frontera enorme, pero también por una razón que es obvia. Es de los 17 itinerarios culturales que trabaja actualmente Portugal, en los que está implicado, involucrado, en los que hay actores portugueses. De esos 17, España participa en los 17. Es decir, que hay una sinergia absoluta en relación a los itinerarios culturales hasta la fecha de aquellos en los que trabaja Portugal, porque en todos está España. Por lo tanto, os mencionaba anteriormente Patrimonio Mundial. En ese área en el que yo también he trabajado durante muchos años, tenemos ya creado un hábito de trabajo conjunto con nuestros vecinos portugueses, que es una reunión bianual, de gestores de Patrimonio Mundial, y no sabemos todavía cuál es el formato que vamos a darle, pero estamos ya en conversaciones un poco previas, pero en conversaciones con nuestros homólogos en el Ministerio de Cultura portugués, porque nos parece esencial en el ámbito de los itinerarios culturales en nuestro país ir de la mano con Portugal, porque hay muchas cuestiones transfronterizas que creemos que se pueden fomentar, trabajar, y en el ámbito en el que nos movemos hoy, en concreto sobre arqueología y desarrollo del mundo rural, creemos verdaderamente que los itinerarios culturales pueden colaborar de manera positiva, muy positiva. Bueno, ya muy rápido, como os digo, creo que todavía me quedan como 5 o 10 minutos, y si no, pues me interrumpís. Simplemente mencionaros otro proyecto que es en el que trabaja el Ministerio de manera directa, este sí con la Unión Europea, con la Comisión Europea. Antes mencionábamos esa diferenciación que hay que tener siempre presente para no confundir aspectos, para no confundir ámbitos sobre el Consejo, sobre el Consejo de Europa. El sello de Patrimonio Europeo sí que es una iniciativa propia de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Es un proyecto que, bueno, pretende, mediante el patrimonio cultural, unir al continente. Tiene una trayectoria ya de casi 15 años. Aunque veáis ahí la fecha de 2006, efectivamente se puso en marcha una iniciativa
pero no fue hasta 2011 cuando se formalizó de manera clara con el sello de patrimonio europeo. Sus objetivos son el sentimiento de pertenencia a la Unión, fomentar la historia del patrimonio cultural europeo, valoración de la diversidad nacional, el refuerzo del diálogo intercultural. Bueno, como veis, unos aspectos, unos objetivos que pueden ser equiparables a los de los itinerarios culturales. Lo que pasa es que aquí sí que centrados en la declaración de lugares específicos como sello de patrimonio europeo. Las diferentes modalidades son los sitios únicos, los sitios transnacionales y los sitios temáticos nacionales. Bueno, tengo que decir, por ser absolutamente honesto, que el sello de patrimonio europeo es una iniciativa que a mí me parece absolutamente válida, en la que, por supuesto, estamos echando el resto, como en aquellas cuestiones en las que nos metemos, pero creemos que no ha alcanzado, ni muchísimo menos, todo el grado de desarrollo, ni ha cumplido de momento sus objetivos. Por ejemplo, todo lo que se ha declarado hasta la fecha, que son ya 60 sitios, son todos sitios únicos. No hay de momento sitios, por ejemplo, transnacionales, que nos parece básico precisamente para fomentar el trabajo común entre diferentes países y que se puedan fomentar sinergias, ¿no?, de trabajo común y de cuestiones y de temáticas que no son afines a diversos países. Esa, por ejemplo, es una de las carencias que se está intentando solventar, porque ya os digo, no me voy a meter muy a fondo en este tema, pero la propia Unión Europea, la propia Comisión y los propios ministerios somos conscientes del valor de esta iniciativa y de que necesita un refuerzo. Y el año pasado se ha concedido una ayuda importantísima, más de 3 millones de euros, para un programa para reforzar el sello de patrimonio europeo. Se ha concedido a una empresa que va a crear una especie de paraguas, por así decirlo, una web, imagen común, va a trabajar de manera individual con los diferentes sitios para ver las posibilidades de trabajo junto a otros sitios. Entonces, bueno, se está poniendo en marcha. Tengo que decir que este es un proyecto que en consolidación, por así decirlo. Bueno, no me voy a entretener en cuáles son los criterios a los que ha de hacer, a los que ha de aludir el expediente de declaración. Lo que sí que os quería comentar es que en este tema, por si en vuestros ayuntamientos, regiones, comarcas, encontráis la posibilidad de trabajar en relación con estas candidaturas del sello de patrimonio europeo, que en este caso, si bien en los itinerarios del Consejo de Europa mencionaba, que es importante decirlo, que los ministerios no tenemos la competencia para establecer las candidaturas ni los calendarios de las propuestas, para la Unión Europea sí. Para la Unión Europea es necesario tiene que haber un acuerdo a nivel nacional, es decir, tiene que pasar por Consejo de Patrimonio Histórico y posteriormente pasa por un panel, por una evaluación europea. Por lo tanto, si en vuestros respectivos ámbitos de trabajo geográficos, en vuestras localidades, vierais la posibilidad de trabajar en este proyecto del sello europeo y quisierais presentar algo, sería necesario, primero, que lo comunicaréis a vuestra comunidad autónoma para que ella, la comunidad autónoma, lo asumiera y a su vez nos lo presentara al Ministerio para su revisión en Consejo de Patrimonio Histórico, que es la reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Cultura en materia de patrimonio histórico. Bueno, en España, hoy por hoy, como os digo, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Es verdad que se trata de un programa, no lo he dicho, disculpad, bianual. Por lo tanto, se van declarando cosas de manera lenta. En España solamente tenemos 3 sitios declarados: el Archivo de la Corona de Aragón, la Residencia de Estudiantes y el Parque Minero de Almadén. Bueno, no me voy a entretener en explicar un poco los valores de cada uno de estos 3 sitios. Seguramente los conocéis la mayoría de vosotros, pero como os digo, 3 lugares, 3 sitios que por diferentes razones que fueron explicadas en sus respectivos expedientes se ha considerado que poseen un valor paneuropeo que les hace merecedores de este sello, ¿no?, y de trabajar en esta red. Este año se presentan a la evaluación, hemos presentado el monasterio de Yuste y Santa María la Real de Aguilar de Campoo, 2 monasterios, curiosamente, pero bueno, el de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, también por motivaros y por traer un ejemplo
que creo que es muy pertinente hoy. No se os escapa, lo conocéis seguramente, el trabajo que realiza en relación a su territorio, en relación al patrimonio de su territorio, a su rehabilitación, a su difusión, la Fundación de Santa María la Real de Aguilar de Campo. Es decir, lo que se presenta no es tanto el monasterio físicamente, que también, que es la sede de la Fundación, sino el trabajo que la Fundación viene realizando. Y ya sí que prácticamente termino, solamente ya un par de minutos para deciros que también se presenta este año. Y bueno, me parece relevante porque está relacionado con Castilla y León, donde nos encontramos, pero no solo, sino porque me parece una candidatura, la verdad, preciosa, que es la de Sitios de Paz, y que es la primera candidatura. Os comentaba antes que no hay ninguna que haya obtenido el label de patrimonio europeo por la Unión Europea. No se ha presentado nada, o si se ha presentado algo que ahora mismo lo desconozco, la verdad, no le ha sido otorgado el sello. Se presenta estos Sitios de Paz, que es la primera candidatura transnacional al sello. Los países que la conforman son Croacia, Bulgaria, Hungría, Portugal, Eslovaquia y España. Son sitios en los que se han firmado a lo largo de la historia europea importantes tratados de paz. Volvemos otra vez a lo mismo, dada la situación en Europa y en el mundo. Bueno, pues trabajar este tipo de iniciativas, yo no lo considero naif, no lo considero baladí, me parece que es importante y bueno, ponemos un granito de arena. España participa con el Tratado de Alcañices, que se firmó en el siglo XIII en esta localidad zamorana, y que precisamente es una paz entre el Reino de Castilla y el Reino de Portugal, y que, si no me equivoco y recuerdo bien el expediente en su momento, creo que constituyó la primera frontera estable en el continente europeo, frontera que se mantiene hoy en día. Entonces, bueno, como os digo, participamos con el Tratado de Alcañices, cuyo original, por cierto, está en Lisboa. Y bueno, yo no os voy a explicar nada de Faro, aunque así apareciera entre otras cosas porque se me acaba el tiempo, pero sobre todo os comento, en relación sobre todo a los itinerarios culturales, tengo un buen amigo que no sé si nos estará escuchando o nos escuchará, y al que siempre cito y copio, que es Eladio, y que Eladio Fernández Galiano, y que él dice que los itinerarios culturales del Consejo de Europa es Faro antes de Faro. Pues efectivamente, el convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, que todos conocemos como el convenio de Faro, y que en España, por cierto, fue ratificado bastante tarde, en el 7 de abril de 2022, pues es en realidad el trabajo que venís haciendo vosotros en vuestras comarcas, en vuestras regiones y en vuestras localidades. Y es el trabajo que realizan los diferentes actores que en el territorio, por ejemplo, en relación a los itinerarios culturales, vienen realizando pues desde el año 87 o desde el año pasado, cuando hayan sido certificados. Más allá de eso, el Ministerio, precisamente desde la ratificación del convenio el año pasado, estamos intentando de alguna manera poner en marcha alguna iniciativa que no tiene que ser iniciativa que ponga el Ministerio. Precisamente son las iniciativas que hacen las comunidades locales las que le dan valor al patrimonio y las que lo ponen en realce. Pero sí que estamos intentando hacer una labor pedagógica o didáctica, si me lo puedo llamar así, entre las comunidades autónomas y entre las personas que tienen la responsabilidad, los directores de patrimonio cultural de las diferentes comunidades autónomas. En relación con eso, tuvimos el año pasado ya un encuentro a finales del 22 en Sigüenza. Vamos a tener ahora uno en Alicante, y nuestra intención en realidad es trabajar con la red ciudadana de Faro, también con universidades. Hay alguna muy activa, como por ejemplo también quiero mencionarla, la de Castellón, con la que tenemos algún proyecto en común. Y bueno, pues más o menos aquí tengo, sí, es el encuentro de los proyectos europeos que vamos el 21, 22 y 23 de noviembre en Alicante, y en la que, bueno, volveremos a poner encima de la mesa pues todos estos proyectos un poco que os he comentado yo, y esta vez sí ponerlos en relación con el convenio del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Que recalco y vuelvo a repetir,
es poner este convenio, en realidad, la Convención de Faro es poner por escrito y negro sobre blanco el trabajo que muchos de vosotros, que la mayoría de vosotros venís ya realizando en vuestros territorios y en vuestras localidades. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, quedo a vuestra disposición. No, creo que no he incluido, no la he incluido definitivamente mi correo al final de la presentación, que me gusta hacerlo, disculpad, se me ha olvidado, pero cualquiera de vosotros que tenga alguna consulta al Ministerio y a mí personalmente, pues podéis pedirle a Ramón o cualquiera de los organizadores mi correo electrónico, que encantado os contestaré si así me lo pedís por escrito. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, muchas gracias.